Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó, esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. En el vasto universo de la ciencia y el misticismo, hay encuentros que trascienden el tiempo y desafían la lógica. Uno de los más enigmáticos y reveladores fue el de Jacobo Grinberg y Pachita. Lo que comenzó como una simple investigación terminó convirtiéndose en un viaje a los límites de la conciencia, la materia y la realidad misma. ¿Podría el pensamiento modificar el mundo físico? ¿Es la mente humana capaz de moldear la existencia de formas que la ciencia aún no comprende? Estas preguntas, lejos de ser meras especulaciones, fueron el eje central del trabajo de Grinberg tras su experiencia con Pachita, una curandera cuya habilidad para realizar cirugías psíquicas sigue siendo un misterio hasta hoy. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Jacobo Grinberg Silberbaum, neurofisiólogo y psicólogo mexicano, dedicó su vida a descifrar los secretos de la conciencia. Desde una edad temprana, mostró un interés inusual por la mente humana y su relación con la realidad. Su formación académica en psicología y neurofisiología lo llevó a cuestionar los paradigmas convencionales y a aventurarse en territorios que pocos científicos se atrevían a explorar. Su objetivo era ambicioso: unir la ciencia con el conocimiento ancestral y demostrar que la realidad no es estática, sino una construcción maleable de nuestra percepción. En la década de 1970, los rumores sobre una curandera con habilidades sobrenaturales llegaron a oídos de Grinberg. Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, era famosa por realizar cirugías psíquicas en las que, sin anestesia y con los ojos vendados, extraía tumores y reemplazaba órganos con precisión quirúrgica usando solo un cuchillo oxidado. Los testimonios de pacientes que aseguraban haberse curado de enfermedades incurables despertaron la curiosidad del científico. Con escepticismo pero con una mente abierta, Grinberg asistió a una de sus sesiones. Al entrar en el humilde consultorio de Pachita, se encontró con una atmósfera densa, cargada de incienso y cantos susurrados. La energía en la habitación era palpable. Entonces vio lo impensable. Con movimientos precisos y guiada por lo que ella llamaba hermanito, una entidad espiritual que supuestamente la poseía, Pachita abrió el cuerpo de un paciente, extrajo un tejido enfermo y colocó en su lugar un órgano invisible para el ojo humano. El paciente no solo no mostró signos de dolor, sino que aseguró sentirse mejor inmediatamente después. Para Grinberg, aquello no solo desafiaba la medicina convencional, sino que rozaba los límites de la realidad misma. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así.
no solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, bueno, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. En la década de 1970, su fama como curandera creció en la Ciudad de México, donde realizaba cirugías psíquicas en la llamada Casa de las Brujas en la colonia Roma. Utilizaba un cuchillo de cocina para hacer incisiones, afirmando extraer órganos dañados y reemplazarlos con otros materializados durante el ritual. Sorprendentemente, cerraba las heridas con sus manos, sin dejar cicatrices visibles. Pachita afirmaba que durante sus procedimientos era guiada por el espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, quien supuestamente poseía su cuerpo para realizar las curaciones. Fascinado y desconcertado, Greenberg no se limitó a observar. Decidió involucrarse de lleno. Durante meses, estudió de cerca las prácticas de Pachita, participando activamente en los rituales y analizando los efectos en los pacientes. Lo que descubrió fue aún más inquietante. El éxito de las operaciones no dependía del cuchillo o de la técnica, sino de la intención y la conexión energética entre Pachita y su paciente. Pachita le enseñó que la materia no es más que energía condensada y que con la suficiente concentración e intención se puede moldear la realidad física. Todo es conciencia, le decía. Greenberg comenzó a sospechar que las leyes de la física tal como las conocemos eran solo una parte del rompecabezas. La clave estaba en la interacción entre la mente y el tejido mismo del universo. Yo he tratado de explicar esto en muchas formas y la verdad es que no he tenido mucho éxito. Y lo último que he pensado, que le voy a platicar, es lo que más se acerca, de acuerdo con mis ideas, a un posible entendimiento de lo que sucedía. Decía antes que el cerebro, al interactuar con este campo informacional preespacial, como resultante final, crea la realidad perceptual. Ahora, lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea, que es el producto final de un proceso cerebral, una vez creada, tiene una existencia real. Esto es, lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen en el nivel en este nivel que estoy mencionando. O sea, son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento, pero ya que está esto, tienen existencia real. Pero existen como conciencia, no existen como materia, sino existen como conciencia. Inspirado por estas experiencias, Greenberg formuló la teoría sintérgica, una propuesta revolucionaria que sugiere que la realidad es una construcción holográfica creada por la interacción entre la actividad neuronal y un campo de energía universal. Según esta teoría, la conciencia humana no es solo un receptor pasivo de la realidad, sino un co-creador activo de la misma. Si esta teoría es correcta, explicaría cómo Pachita era capaz de realizar cirugías sin anestesia ni herramientas convencionales. Su conexión con el campo sintérgico le permitía alterar la percepción y, en consecuencia, la estructura misma de la materia. En otras palabras, su habilidad no residía en la magia, sino en un conocimiento profundo sobre la naturaleza de la realidad, un conocimiento que la ciencia aún no ha descifrado del todo. Pachita no era solo una curandera de los pueblos. Se dice que tenía vínculos con figuras políticas de alto nivel en México, incluyendo a la familia del expresidente Luis Echeverría. Algunos teóricos sugieren que estos contactos la protegieron y le permitieron continuar con sus prácticas sin interferencias del gobierno o la comunidad médica. Otros especulan que Greenberg, al darse cuenta de estas conexiones, optó por alejarse para no comprometer su reputación científica. De acuerdo con esta idea, Pachita estaba localizada en esta conciencia directamente, ya en la creación. Ya no había proceso. Y las leyes de esta conciencia, que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia, de alguna manera ya las manejaba. Y en este nivel no hay pasos intermedios, puesto que todo es conciencia, puesto que aún los objetos que percibimos son, esta resultante final, son parte de la conciencia. Entonces, si uno está totalmente localizado ahí, si uno no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel. El encuentro entre Jacobo Greenberg y Pachita no fue solo un choque entre ciencia y misticismo, sino una exploración de los límites mismos de la realidad. Si la mente humana es capaz de alterar la materia, si la conciencia puede moldear el mundo físico, ¿qué significa esto para nuestra comprensión del universo? Tal vez, como sugirió Greenberg, la respuesta no está en la materia,
sino en la conciencia que la observa. Y quizá su desaparición sea solo otro misterio dentro de un universo que apenas comenzamos a comprender. Pachita sigue siendo un enigma en la historia de la sanación y el misticismo en México. Su legado, lleno de misterio y controversia, desafía los límites de la medicina convencional y nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue una auténtica canalizadora de energías ancestrales o simplemente una maestra en el arte del engaño? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos tu opinión en los comentarios.